Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a revisar un tema que es interesante. Algo hemos revisado y hemos conversado durante las clases y es sobre las infecciones de tipo odontogénico. Una frase que me gusta bastante, que es ya hace un siglo han pasado, nos dice, estudiar el fenómeno de la enfermedad sin libros es como navegar en un mar inexplorado. Entonces es como ver algo, pero no entenderlo completamente. Pero estudiar sin tener pacientes es como no navegar en absoluto, porque no estamos logrando colocar en la práctica lo que estamos estudiando mientras estudiamos. Por eso es importante la parte de la práctica que hacen ustedes preprofesional en la universidad. Como parte de las infecciones odontogénicas, tenemos que recordar que no es suficiente que ingrese un microorganismo en nuestro cuerpo, sino es necesario que ese microorganismo ingrese en una cantidad suficiente, atraviese las barreras físicas que tenemos, tanto piel, mucosa, por eso es importante la integridad de ambas, y también pelee contra lo que es el pH, con las secreciones, moco, lágrima, sudor que hemos conversado. Y si eso logra vencer, hay una ubicación en una zona específica, el microorganismo se llega a reproducir y genera justamente la enfermedad como tal, en el cual el cuerpo se defiende, pero una defensa ya en cuanto a disminuir el avance de la infección. Por lo general, necesitamos una ayuda que es mediante una limpieza de la herida y también una toma de medicamentos. Frente a todo problema, tenemos que establecer una secuencia de recolectar la información. Y en este caso, ¿qué nos va a servir mucho? Es el tiempo de evolución de la enfermedad, lo que permite establecer si es una bacteria aerobia o anaerobia, si estamos frente a una bacteria o múltiples bacterias, y cómo está el estado sistémico del paciente, si tiene complementos como la diabetes, hipertensión, deshidratación, baja de proteínas, que nos va a condicionar nuestro tratamiento. Y frente a una infección como tal, nos toca arrancar con un tratamiento antibiótico que tiene el nombre de empírico, porque es en base de la estadística de lo que normalmente funciona, basada en la frecuencia de las bacterias en esa zona. También tenemos que tener un control de la hidratación, lo más importante que el paciente se encuentre hidratado. Y el tratamiento quirúrgico, principalmente en la zona de la cabeza y cuello, se basa en retirar la estructura que nos ha generado la infección. Sí, muchas veces y la mayoría de las veces es el diente como tal. Y idealmente tomar un cultivo para poder establecer justamente un criterio de con qué bacteria estamos enfrentando. También podemos hacer lavados quirúrgicos y una vez que tenemos resultados del cultivo, se maneja un antibiótico terapia selectiva
y tratamientos quirúrgicos secundarios que también vamos a revisar. La clasificación de las enfermedades infecciosas podemos hacerlas en 4 grupos, pero también podemos tener subgrupos dentro de estas. Según su origen, puede ser una infección que se generen en base a bacterias que sean llevadas de forma externa o bacterias que sean dentro de la misma flora bacteriana que tenemos y a veces cambiado de ubicación nada más de una zona del cuerpo a otra zona del cuerpo. La infección puede ser localizada, lo que se basa en una área en particular. Podemos tener una sección que genera infección alrededor como foco de infección o podemos tener una infección generalizada. Eh, Hubo una modificación y antes se consideraba cuando había la presencia de altos niveles de bacterias en la sangre, se consideraba como septicemia, cuando las bacterias de la sangre ya tenían un crecimiento ahí de forma exponencial y la bacteremia se genera cuando una actividad que hacemos genera que bacterias entren al torrente sanguíneo como tal. Y también podemos tener infecciones, así como patologías que hemos visto de tipo primaria, de tipo secundaria, y podemos tener una sobreinfección. ¿Qué significa eso? Que no hay una cura como tal, sino hay un cambio de microorganismo que lidera la infección. Entonces, podemos empezar con una infección con estreptococos. La infección no se resuelve completamente y luego continúa porque el antibiótico fue insuficiente y dentro del grupo de las bacterias también había un estafilococo que era resistente y ese generó luego una infección de forma más agresiva. Infecciones de tipo agudas, que son las que generan dolor, infecciones crónicas por lo general ya fistulizadas, que no hay dolor porque la presión ha desaparecido. Infecciones subagudas cuando una fístula, por ejemplo, se sella o se bloquea, eso genera que hay un aumento de la presión en esa zona. E infecciones que son latentes, que van y vienen y se activan en situaciones específicas de salud del paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Y esto es algo que siempre trato de poner énfasis, ¿cómo diferenciamos un proceso inflamatorio, tumoral e infeccioso? Nosotros hemos basado hasta el día de hoy en establecer las patologías de tipo tumoral, aumentos de volumen mayores de 2 centímetros que toman ese nombre. Todo aumento de volumen va a tener justamente la presencia de un aumento de células que están dentro de su tejido y también en ocasiones completado con un aumento del tamaño de esas células. Ahora, entre la inflamación e la infección, la clínica es muy parecida. Ambas tienen calor, ambas tienen enrojecimiento o rubor, ambas tienen el aumento de volumen, que es el tumor, ambas tienen una sensación de activación de los propios sectores de la presión que genera dolor y ambas generan una disminución en la función del cuerpo como tal. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de por qué se parecen? Porque ambos procesos, tanto la infección como la inflamación, buscan pelear contra un elemento, en ambos casos diferentes. En el uno quiere contrarrestar, limitar y tratar de manejar la infección y la otra quiere llevar sangre para generar un proceso de reparación. Para ambas cosas necesitamos la vasodilatación, la salida del exudado del plasma para que lleve células tanto de pelea contra la infección, tanto pelea contra la herida, como células que también generen un proceso de reparación. Por eso los dos son parecidos. ¿Qué diferencian como tal? Los tiempos. Entonces vamos a revisar las tablitas en un momento de cómo podemos diferenciar si un paciente tiene un tumor, tiene un quiste, tiene un proceso infeccioso o un proceso de tipo inflamatorio. ¿Qué otras cosas tenemos que preocuparnos? Y hay cosas que sí nos pueden generar datos de alarma, que son cuando el paciente tiene dificultad para tragar, tiene dolor para tragar, tiene dificultad para respirar de forma adecuada
y la capacidad de la apertura oral no supera los 30 milímetros. Otras cosas importantes que nos marcan que el paciente está sistémicamente con problemas es la consistencia de la fiebre. Normalmente, luego de una cirugía, es normal que el cuerpo reaccione con fiebre, pero no debería durar más de 3 días. Y lo común es que dure un día y medio. El aumento de la frecuencia cardíaca también suele marcar un estado de necesidad del cuerpo para completar la cantidad de sangre que a veces se ha perdido o el paciente se encuentra deshidratado. Y disminución de los niveles de presión también son datos importantes, como la hipotensión. Actividades o situaciones particulares que dificulta lo que es la diabetes y la hipertensión arterial descontrolada principalmente como el uso de corticoides y el consumo de alcohol. La enfermedad tiene una ruta a seguir. Eso nos marca la progresión donde la bacteria siempre va a querer generar un mayor espacio porque tiene la capacidad de multiplicar y tiene la capacidad también de generar desechos y sustancias que necesitan que haya espacio. Por eso se genera una diseminación de la infección en la mayoría de casos, que puede ser rápida o lenta. Vemos el caso de lenta, por ejemplo, cuando vemos una infección de tipo periapical, es lento, ¿por qué? Porque tiene un hueso altamente denso que evita la expansión de la infección más allá de la zona y eso genera que el cuerpo tiene que tener mucho tiempo peleando con la infección para que se genere una fístula que vaya a través del hueso hacia la encía. Pero otros casos que son más frecuentes, que por ejemplo de los terceros molares, cuando hay una llegada de bacterias en la zona de la encía del tercer molar, y ahí es más fácil porque la infección se localiza en tejido blando y el hecho que crezca y inflame al paciente es mucho más sencillo. Tenemos que recordar, y algo que ustedes ya están manejando en el aspecto de la farmacología, son características que tenemos que siempre tener presente de qué cosas pueden generar estos medicamentos de forma negativa o lo que se llama los efectos no deseados o efectos secundarios de los medicamentos. Siempre recordando que la prioridad de antibióticos para la zona de la cabeza y cuello son los beta-lactámicos, pero son los que más alergias presentan y también son los que frecuentemente presentan náuseas y vómito, y así como diarrea. Tenemos aquí otros ejemplos como las quinolonas, las sulfadamidas, los glucopéptidos y los aminoglucósidos, que el aminoglucósido, importante recordar la nefro y ototoxicidad, que es una de las características, si bien son muy buenos para ciertas bacterias, hay que usarlas con precaución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y algo que nos topamos bastante seguido es que el paciente refiere que tiene alergia a la penicilina, pero a veces alergia no es comprobada y es sospechada. Si bien en el momento tenemos que hacerle caso al paciente y usar eso como alerta para no darle un grupo de beta-lactámicos, deberíamos solicitar al paciente que corrobore y compruebe eso mediante una prueba de alergia con un alergólogo. Sí, es importante establecer eso y recordar que estamos en la era de pelea contra los medicamentos, contra las bacterias que tienen una resistencia frente a los antibióticos y por eso hace ya varias décadas la presencia del anillo beta-lactámico para romper a las bacterias que producen las beta-lactamasas que dañaban la función de las penicilinas simples y por eso la presencia ahora de los medicamentos compuestos. ¿Cómo vamos a usar el antibiótico? Tenemos que ver primero las condiciones generales del paciente. Si tiene las cosas graves que mencionamos, dificultad para tragar, dificultad para pasar la saliva, respirar, deberíamos pensar en administrarle a un paciente medicamentos por vía intravenosa, al menos los primeros 3 días.
Si no es la condición del paciente, podemos empezar haciendo una administración con los antibióticos empíricos mediante vía oral, también considerando cómo está el sistema inmune del paciente y sus enfermedades sistémicas como los hemos conversado. Si usted se fija en esa tablita, tenemos la base en el cual se eligen ciertos antibióticos por la zona de la infección. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? La zona superior, la zona de la boca, la zona del hueso, porque la mandíbula también trabajamos junto con el maxilar, y vemos ciertas similitudes en cuanto a la predisposición de los estreptococos y los estafilococos frente a estas bacterias como tal, sumado a eso los actinomyces y los peptoestreptococos. Algo que a veces nos olvidamos y es parte de un éxito temporal y luego una sobreinfección es la presencia de múltiples especies o subespecies en una infección odontogénica. Cuando estamos tratando, siempre se intenta atacar a la especie más frecuente o que ha hecho hegemonía en la infección, pero también tenemos que recordar que hay otras que le acompañan durante este proceso. Lo más común en la zona de la boca van a ser los cocos gram positivos de tipo anaerobio. Ahí tenemos los estafilococos liderando las infecciones a nivel de boca. Esta tabla ya la hemos visto en clase brevemente o hemos conversado sobre el tema. Y es muy importante para mí que esté claro para poder, uno, diferenciar de una inflamación y dos, diferenciarla de un proceso tumoral. Un proceso tumoral difícilmente va a doler, ¿no es cierto? Porque es un crecimiento crónico progresivo, excepto que el tumor como tal llegue a presionar un nervio. La inflamación normalmente tiene que presentarse a las pocas horas de una cirugía, a las pocas horas de un trauma, y tiene que empezar progresivamente y generando una curva de la inflamación. O sea, si uno se golpea o se opera, tiene una herida como tal por un proceso traumático quirúrgico, la inflamación empieza a las pocas horas y el pico máximo de la inflamación es al tercer día. O sea, la inflamación, el dolor y la molestia debe alcanzar su pico de mayor aumento el tercer día y eso se contrapone con cómo responde la infección. Entonces, la infección es diferente porque la infección presenta la etapa de más dolor recién en el día 3, pero en el día 0 al 3, por lo general, no tiene síntomas o muy pequeños. Vamos revisando. El primer grupo nos menciona procesos infecciosos que inician con inoculación. Su duración, de 0 a 3 días en el cual la bacteria ya se establece en una zona, se empieza a replicar y genera un leve a ligero dolor. La localización del problema es pequeño, pero por lo general no se entiende bien en qué zona específica se encuentra porque su localización está difusa. Cuando uno palpa o presiona, debería estar suave el tejido, con dolor, no hay cambio ni de color ni de temperatura, hay un ligero edema, que es el transudado que presenta el tejido tratando de limitar la lesión, y la característica de la bacteria que está afectando ahí es de tipo aerobio, que no le perjudica tanto el tema del oxígeno. Posteriormente viene la etapa de celulitis. Entonces ahí se diferencia porque diferencia de que la inflamación va bajando, esta va subiendo. Entonces la celulitis vamos a tener una duración del día 3 al día 7, lo cual se contrapone o puede estar intermediario el proceso del absceso y el dolor ahí se encuentra bastante mayor, se encuentra diseminado, difuso y cuando uno toca una zona infectada se encuentra dura.
Aumento de color, aumento de temperatura y ya no tenemos un transudado puramente, sino ya tenemos un transudado que viene con una coloración amarilla, pero que involucra también sangre. Por eso el nombre de un exudado cero sanguinolento. Y ya hay un cambio de bacterias donde presentamos unas bacterias de tipo mixto. Va a haber la presencia de bacterias aerobias y bacterias de tipo anaerobio. En los abscesos van a empezar posterior al día 5. Entonces no hay una etapa específica entre el término de la celulitis y el inicio del absceso. El dolor va a ser menor, va a ser moderado, pero a diferencia ya se va reduciendo la zona, se encuentra más pequeño y el dolor ya se encuentra localizado. Se encuentra circunscrito en una área y ya pasa de ser duro a ser fluctuante. ¿Qué significa? Yo presiono y se queda deprimido un par de segundos y se regresa a la posición original. Con periferia hipertérmica e hiperémica. O sea, ya tenemos que no todo está rojo, no todo está caliente, sino solamente hay una zona de la lesión que presenta esas características. Y el contenido como tal ya es de tipo purulento por presentar ya bacterias de tipo anaerobio principalmente que son ajenas o no les gusta como tal la presencia de oxígeno en el tejido. Entonces son infecciones que se tratan de profundizar por lo general. Regresamos un poco al término de la anatomía porque las infecciones van a tratar de acomodarse en ciertos espacios y esos espacios son los espacios aponeuróticos que son bolsillos virtuales y se llaman así porque son fascias de músculos que se encuentran pegadas, pero al momento de tener un contenido, ya sea un hematoma, por ejemplo, o en este caso una colección de tipo bacteriana, genera un aumento del tamaño donde almacena líquido y en este caso contenido cero sanguinolento primero y luego el tema del pus. En la parte facial, los lugares más comunes que esto ocurra es en la zona del vestíbulo, donde está la eminencia canina, el espacio bucal y la zona del músculo buccinador en el espacio masticatorio. También tenemos espacios que están en la zona suprayoidea, espacio submandibular, espacio sublingual, espacio mentoniano, submentoniano y espacios que son de tipo peligroso, que son los espacios faringios laterales, retrofaringios y espacios prevertebrales cuando la infección ha avanzado de forma significativa. Ahora, entendiendo la patogenia, podemos tener un proceso carioso, un proceso de tipo periodontal, ¿sí? Un proceso que es infección por una fractura no tratada, por un resto radicular infectado, y se condiciona como una mala respuesta del cuerpo frente a la infección y eso se da cuando el paciente, por ejemplo, tiene mal control de las enfermedades comunes como la diabetes y la hipertensión. Ahora, viendo justamente lo que hemos visto en la tablita, tenemos el periodo de la inoculación que va a empezar por la contaminación con un número suficiente de bacterias que van a pelear contra el proceso reparativo o antiinfeccioso y luego tenemos la presencia del acúmulo de este tejido para tratar de buscar un espacio que cuando está por debajo de los músculos se almacena en la zona de la encía, pero cuando está sobre los músculos llega al espacio que hablamos virtuales entre lo que son las fascias del músculo como tal. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones de infecciones que se presentan. En el señor del lado superior derecho vemos un aumento de volumen a nivel de la mejilla y vemos que está todo agrandado, pero no está ubicado
específicamente dónde está y estamos frente a una celulitis, una inflamación del tejido celular subcutáneo todavía sin contenido purulento y en ocasiones en origen infeccioso. ¿Por qué? En ocasiones, porque normalmente podemos tener una celulitis, que es un proceso que si usted rompe la palabra, puramente celulitis nos marca de una inflamación del tejido celular. Y el absceso ya tenemos una ubicación delimitada, concentrada de una infección como tal. Otras infecciones propias podemos encontrar con la definición de Fleming, donde observamos una infección a nivel del tejido muscular. Y un término que van a encontrar en los libros es la localización primaria, es cuando observamos que la infección está reciente y vemos cuál fue su origen como tal y normalmente tiene que haber atravesado el periósteo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo anterior que vimos, que está aquí la lesión en formación dentro del hueso, rompe la estructura del hueso trabeculado hasta el hueso cortical, rompe el periósteo y estamos hablando ya de una infección de tipo primaria. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos generar un cultivo y el cultivo lo hacemos con una muestra de la infección. En el gráfico inferior vemos una infección del espacio submandibular en etapa término de celulitis cercano al proceso ya de un absceso. Se toma la muestra que puede ser por punción. Podemos usar una PAF para hacer esto, que ustedes ya saben. O podemos hacer una muestra con un hisopo y un medio de cultivo. En el gráfico inferior vemos el antibiograma, en el cual representa la respuesta que tiene el cuerpo de la bacteria o la bacteria como tal a las pastillas con diferentes tipos de antibióticos. Mientras más grande es el halo que presenta, más significativo es la resistencia, la actividad que tiene el antibiótico contra la bacteria. No le deja crecer ni le deja que se acerque. Estos de aquí tendrían una resistencia de tipo intermedia o baja porque vemos segmentos y aquí tenemos resistencia y resistencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un set para hacer un cultivo, ya sea mediante una punción o mediante lo que es una troma de muestras, mediante un hisopo estéril y un medio de cultivo para las bacterias como tal. Y la presencia de una punción si queremos recolectar el líquido como tal. Ahora, dentro de los apartados que tenemos, también es importante establecer el llenado. Tenemos un apartado que dice microbiología, donde encontramos el apartado que nos toca mediante lo que es el cultivo y prueba de sensibilidad. Y tenemos otros de cosas que hemos visto, cultivo de hongos, líquidos biológicos, cultivo de sangre también, que podemos utilizar para complementar nuestro diagnóstico y establecer qué bacteria está generándonos la infección. Entonces, este video lo hemos revisado previamente de la toma de la muestra en esta herida y una vez que se realiza esto, se cultiva en una caja de Petri, se coloca presencia de un halo con diferentes tipos, no, perdón, un disco con diferentes tipos de antibiótico y tenemos diferentes presentaciones. Una presentación a la izquierda que vemos inclusive con colores, viendo cómo responden, o como vemos a la derecha, halos en los cuales nos presentan otro tipo de disponibilidad. ¿Qué queremos ver? Uno,
comprobar nuestra terapéutica. Si lo que le dimos a nuestro paciente sí está funcionando microscópicamente, tenemos evidencia del medicamento que le dimos, sí funciona. O de lo contrario, vemos que el medicamento que le hemos estado dando al paciente no funciona porque el antibiótico ha sido insuficiente porque la bacteria es resistente. Tenemos también esos dispositivos que normalmente se utilizan para los hemocultivos, dependiendo de la bacteria que estemos buscando, y lo que nos ayuda es un proceso mediante un dispositivo ya de laboratorio que nos mide la respuesta del anticuerpo, del antibiótico a los elementos. Y nos genera una respuesta así. Nos genera una prueba de cómo va el antibiótico en contacto con la bacteria. Si lo usamos un piperaciclina, las ampicilinas, diferentes tipos de cefalosporinas, quinolonas, tenemos también ciprofloxacino, moxifloxacino, y nos marca si es resistente o es sensible. Pero aparte nos da un número. Cuando el número crece, significa que, por ejemplo, es muy sensible. Con poco medicamento, la bacteria se muere fácilmente o muy resistente, en este caso, en el cual la bacteria no le hace absolutamente nada, el antibiótico no le hace absolutamente nada a la bacteria. Entonces, normalmente, esos son los resultados que nosotros esperamos cuando estamos frente a un cultivo. ¿Qué otra cosa tenemos que esperar que nos digan? Es el tipo de bacteria que estamos viendo. Y una de las cosas muy comunes, y si te fijas, tiene un porcentaje, es la Escherichia coli, y son bacterias que se encuentran cuando en las heces fecales, y es común cuando hay un mal lavado de manos en las personas. Entonces, justamente es un traslado de la bacteria de un sitio externo donde no hace daño a un sitio que sí genera o se encuentra cómoda la bacteria y genera una infección. Analicemos el cuadro. Entonces, aquí tenemos que la Escherichia coli presenta una alta resistencia a los beta-lactámicos que son simples y una pequeña sensibilidad a los beta-lactámicos complejos o de la familia de las cefalosporinas. Sin embargo, tiene una alta sensibilidad a lo que es la amicacina, por ejemplo, que sería el elemento indicado para usar con la contraparte negativa que solo hay la presentación intravenosa. Entonces, en este caso, usted tuviera que ver si el paciente vale la pena internarlo para colocarle un antibiótico intravenoso o podemos revisar otros tipos de antibióticos que están sensibles. Por ejemplo, aquí tenemos otro que es de vía oral, que está mejor inclusive que la amicacina, que es el trimetoprim sulfametoxazol, que normalmente son para infecciones del tracto urinario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Justamente opciones que tenemos que manejar y si yo le he dado al paciente uno de estos medicamentos, ya me doy cuenta de que no va a funcionar y tengo que cambiar mi esquema y elegir uno de estos medicamentos que tienen una mayor eficiencia contra la Escherichia coli. Entonces, tenemos unos grupos también propios de cuando hay el traslado de las bacterias que son anaerobias, en este caso los estreptococos, que va a manejar la celulitis, perdón, los streptomices, y luego el absceso como tal. Tenemos varios representantes como tal, Streptococcus viridans, estafilococos, coagulasa negativo, porfiromonas, fusobacterias, y son bacterias que también son comunes en los procesos infecciosos de tipo periodontal.
Entonces, vemos también aquí la presencia de la lesión radiográficamente, clínicamente. Y otra cosa que me gusta hacerle énfasis es que el ultrasonido también le va a generar información importante, más que nada cuando usted quiere ver el estado de la infección. Si ya ha pasado de un estado celulítico a un absceso y puede drenarlo, ¿no? Entonces ahí nos da información confiable si el paciente está listo para ser drenado. Aquí tenemos otro gráfico y con eso vamos a ir terminando la clase de hoy, en los cuales nos muestra en rojo los espacios virtuales generados por las fascias de los músculos y tenemos un corte coronal y un corte axial donde vemos la estructura de la glándula tiroides, vemos la zona de la vía aérea, el esófago, la tráquea y los músculos principales, ¿no? El esternocleidomastoideo y los músculos supra e infraioideos. Entonces, me parece, no sé, su curso o el curso anterior me estaba comentando respecto a la angina de Ludwig en base a una infección. Entonces, este gráfico es importante que todos lo tengan siempre claro en la mente. Es un corte que tenemos coronal de la cabeza, donde nos muestra la vía aérea, la lengua, pero más importante, los músculos que dividen las secciones donde la infección puede irse. ¿Qué nos acordamos de las clases iniciales? El miloioideo, el genio gloso y el genio ioideo que formaban parte del piso de la boca. Y debajo de eso hay algunas cavidades, la cavidad submandibular y sublingual, que tienen que estar ocupadas de forma bilateral para generar una infección importante. Y es relevante la angina de Ludwig porque va a generarnos una obliteración de la vía aérea y por eso es algo peligroso que debe ser tratado de forma hospitalaria. Otro elemento que usted tiene que acordarse es la estructura de los músculos, donde se insertan, porque a partir de ahí usted va a encontrar que si tiene un proceso infeccioso por debajo, aquí tiene un bolsillo donde se va a guardar la infección. Bolsillo que se guarda la infección y así siempre por encima, siempre debajo del músculo, perdón. Y cuando está por abajo, la infección va al vestíbulo y es fácilmente tratable y tenemos que es una infección bucal y lo otro podemos clasificarlo como una infección maxilofacial. Regresando al ejemplo que vimos, esta sería una infección local del vestíbulo que sería, es fácil tratable, una infección bucal nada más, pero si esta infección fuera más arriba, estuviéramos hablando de un espacio profundo y ahí tuviéramos que hacer un drenado y sería un drenado de una infección un poquito más compleja. Me parece que estamos, déjenme ver si hay algo más. Ah, sí, hay unos de drenados. Entonces, ¿qué cosas nos toca hacer? Nos toca tener un tratamiento quirúrgico. En algunos casos es posible salvar los dientes mediante endodoncia y en otros casos no. Va a depender un poco de la respuesta frente a la infección y qué tan fácil es lavar la herida después. Pues aquí, por ejemplo, se ha colocado un plástico que se conoce como Penrose y este permite que la herida permanezca abierta en el interior para uno poderlo lavar. Y eso nos va a generar que las bacterias que están acostumbradas a vivir sin oxígeno se mueran más fácilmente y mediante líquidos como el povidín, la clorexidina, el agua oxigenada, podemos colaborar para mejorar el aspecto de la limpieza de nuestro paciente. Otras infecciones un poco más severas, recordando las líneas de incisión, y aquí hay que esperar otra vez que esté en una etapa de celulitis
pasando, perdón, la celulitis para poder hacer una incisión y generar un drenado. Entonces, aquí tenemos tratamiento de la angina de Ludwig, que también nos habían preguntado, y se basa en drenar la infección, que por lo general es una infección muy grande y esparcida, y ver el tema de la vía aérea. Y muchas veces nos toca, como vemos en el gráfico inferior del lado izquierdo, realizar una traqueostomía porque la vía aérea superior está bloqueada o está comprometida por infecciones. Entonces, es algo que sí es frecuente que ocurra en estos pacientes y tenemos que tener atención a la vía aérea para evitar que el paciente se complique mediante la falta de respiración y pueda llevarlo a la muerte. Otros ejemplos, vemos el drenaje, la limpieza de las heridas y en el gráfico inferior esa